Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. 7:45, y justamente para hablar del presupuesto, lo habíamos invitado para que nos hablara de una iniciativa de reforma que acaba de presentar, pero aprovechando que lo tenemos aquí en el estudio, vamos a conversar con el diputado Paul Hospital, diputado local del Partido Revolución Institucional, en torno al tema del presupuesto. Porque, bueno, a ver, la información es que van a sesionar el día sábado, mañana, diputado. Pues no sé cuál sería la pretensión de sesionar en sábado el presupuesto, si ya conoce usted el presupuesto, ¿qué hay en torno a todo ello? Pues primero, buenos días a ustedes, a todos los que nos ven, nos escuchan. Y efectivamente estamos convocadas todas las diputadas, diputados, mañana, 8 de la mañana, en día sábado, para aprobar el presupuesto. ¿Por qué? No lo entiendo, porque en teoría es un presupuesto bueno, en donde no se suben impuestos, no se incrementan los existentes, no hay impuestos nuevos, hay un presupuesto más amplio en gasto social, por ejemplo, no vienen reemplacamientos y cosas de esas del pasado. Entonces es un presupuesto, me parece, pues hasta donde he visto, porque ahora hablaremos de los tiempos para la revisión, bastante saludable para las finanzas queretanas, llamémoslo así, y también que está por primera vez después de 3 años que se le apostó a la gran infraestructura del Estado. Me parece que por primera vez se le está apostando mucho a la justicia social, a quienes menos tienen, a programas sociales y a toda esta política social que vendrá ahora en esta parte del sexenio. Entonces, ¿para qué sesionar un sábado 8 de la mañana? Pareciera que estamos ocultando algo, ¿no? Porque si siempre sesionas los jueves a las 11 de la mañana y de pronto lo vas a sacar un domingo o un sábado temprano, pues simplemente estamos haciendo cosas buenas que parecen malas y nos habíamos quejado mucho en el pasado de que sucedían estas cosas y luego después de que Morena gana la mayoría en las urnas, pues después perdió o entregó el poder, digamos, ya en la práctica en el Congreso y estamos repitiendo lo mismo. Es como el gatopardismo. Pero en fin, eso con respecto a por qué sesionamos en sábado. Ahora bien, el presupuesto. ¿Por qué digo que vamos a marchas forzadas? Porque estuvo aquí ahora un diputado federal y estamos acostumbrados en la vida pública nacional a que el Ejecutivo, los presidentes de México y la presidenta entrega un paquete fiscal al Congreso del Estado, al Congreso Federal, perdón, a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Y una vez que lo entrega, se hace público. O sea, no se lo queda a una persona y se lo lleva a su casa. En ese momento, periodistas, analistas, investigadores, diputadas, diputados, ciudadanos, todos podemos consultar qué impuestos nos quieren cobrar y en dónde los quieren gastar. Es completamente público. Y es normal. Y empieza entonces el escrutinio público. Y entonces empiezan organizaciones de la sociedad civil, y empiezan los científicos a decir nos están quitando el dinero, y empieza la oposición a decir se están llevando todo al Tren Maya. En fin, lo hemos visto y se hace una discusión pública del asunto más relevante, que es qué impuestos nos van a cobrar y en dónde se va a gastar. Pero en Querétaro hay una dinámica distinta. No estoy culpando a don Gerardo Ángeles porque luego se enoja conmigo, sino que la ley así lo prevé, lo cual es un sinsentido. Llega el presupuesto del Ejecutivo al Legislativo, a la Comisión, y ahí se queda. Oye, yo como diputado pues quiero una copia, ¿va? Porque pues en un mes lo vamos a aprobar. Ah, no, solo la Comisión lo puede revisar. Caray. Oye, ¿y cuándo me van a dar una copia? Cuando ya dictaminen. Es decir, después del análisis, porque es una propuesta la del Ejecutivo, ojo. El Ejecutivo propone, el Legislativo dispone, según me enseñaron en primaria. Y entonces ya esta discusión interna, las comisiones, para quienes no estén familiarizados, son ocupadas por 3 personas. Entonces, 3 personas, en teoría, tienen acceso a la información con más tiempo para el análisis, generar un dictamen, y ahora sí, este dictamen salió ayer, antier, y analízalo de aquí al sábado. Y entonces yo me pongo a estudiar cuántas palabras por minuto un ser humano promedio puede leer. Digo, ustedes leen más rápido, ¿verdad? Porque son hombres que leen mucho. Pero alguien así mortal como yo lee 200 palabras por minuto. ¿Cuántas palabras tiene más o menos este documento? Como 380,000. Lo cual nos daría que si nos dedicamos 8 horas diarias exclusivamente a leer,
exclusivamente a leer, necesitaríamos como 6.3 días a leer. A Pero leer nada también más. hay lectura de comprensión, que es más compleja. Y la lectura de comprensión para los mortales nos toma son 120 palabras por minuto. Entonces, pues prácticamente nos llevaría 7 días entregándole 8 horas diarias solamente a leerlo, ¿no? Pero bueno, naturalmente tenemos un equipo de trabajo, hay que hacernos de manos de expertas, de expertos, que a marchas forzadas lo estén leyendo, estén analizando, en consecuencia estén encontrando áreas de oportunidad y ya mañana votarlo. Pero yo lo que digo es, si viene bien, si no hay nada más que buenas noticias para los queretanos, que es un presupuesto que se amplía, que va hacia la justicia social, que no se incrementan los impuestos existentes, diría, en paz descanse el gran Juan Gabriel, qué necesidad y para qué tanto problema. Bueno, pues ahí está. Entonces, el sábado se va a votar y pues habrá diputados que no lo alcancen a revisar, evidentemente, en dos días. Bueno, hay quien el día que llegó el dictamen dijo que ya lo había revisado y que estaban a favor, entonces Sí, no, ya conocemos a diputados. habrá que hablar al récord Guinness para que Sí. les entreguen por... Un reconocimiento. Oye, la lectura más rápida del mundo. Pero difícil votarlo a favor o en contra, ¿no? Porque Si no lo analizas. A ver, ojo, estamos mejor que antes. La gran queja en años pasados, la legislatura pasada, es que nos llegaba el dictamen una noche antes. Es decir, a las 11 de la noche de un sábado para votarla el domingo a las 8 de la mañana. Ahí sí era material y humanamente imposible. Así tuvieras 55 asesores. Entonces, bueno, ahora ya tuvimos 3-4 días, lo cual se agradece mucho. Diputado, y bueno, a ver, presentó en días anteriores una iniciativa que se ha denominado como la muerte civil. Sí. Sancionar de tal manera a los funcionarios corruptos para que no puedan volver a desarrollar ningún tipo de actividad. Es correcto. Esta la presentamos la legislatura pasada. Después hubo un ejercicio en el Senado de la República similar y la Corte lo echó para abajo. La Corte, con este tema de la reinserción social, de tener otra vez la oportunidad de poder servir en el servicio público, en fin, la echó para abajo. ¿En qué consistía entonces y cuál es el cambio ahora y por qué podemos aspirar a que sí suceda? La corrupción en este país, me parece, es el cáncer más grande que existe. Y nos prometieron, y bajo esa bandera, el sexenio pasado, arrasó en las elecciones, ¿no? Había un hartazgo por un sistema completamente corrompido en todos los niveles. Y entonces nos dijeron que pues, nada más había que barrer las escaleras de arriba para abajo, como en la casa, y se acababa. Y bueno, vimos que hasta en su casa los hijos y todo están metidos en escándalos. Entonces no se ha logrado, pero porque hay un tema que rebasa a quien encabece la presidencia de México, y es que todo el sistema, digamos, este cáncer hizo una suerte de metástasis. Entonces tenemos que tomar, me parece, medidas extremas. ¿Cuál es la medida extrema? En el Código Penal del Estado de Querétaro hay 17 supuestos por los cuales puedes caer en corrupción. Tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, cohecho, etcétera. Entonces, cualquiera que caiga en uno de estos 17 supuestos, lo que nosotros propusimos en su momento fue una inhabilitación de por vida. Porque funcionarios que caen en estos supuestos hoy, pues los pueden inhabilitar 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. O tener algún acuerdo reparatorio. O amonestación. Y pagar una lana, es decir, confesar haber sido corrupto, pagar una lana y al día siguiente volver a trabajar. Entonces, pues simplemente no estamos resolviendo nada. Lo que propusimos en su momento fue una inhabilitación de por vida. Ya dijo la Corte que nos excedimos y que no, usted es un abogado muy prestigiado. Entonces, estamos encontrando un espacio en la norma en donde sí podamos realizarlo. Primero, como ustedes lo saben, no me quiero ir al tecnicismo jurídico, pero si la media de la pena por los delitos da menos de 5 años, pueden tener otro tipo de vías para repararlo, digamos, como ha sucedido en casos del municipio de Querétaro, en donde funcionarios públicos se han declarado culpables de corrupción, pagan 100,000 pesos y listo. No hay una sentencia que se quede, digamos, en su historial por corruptos. Entonces, lo que estamos planteando es, primero, el incremento de las penas para que ninguno pueda acceder a esto, es decir, que todas te den en la media más de 5 años, para que en consecuencia
nadie pueda salir por suspensión, un acuerdo reparatorio, criterio de oportunidad. Es decir, que todos los que cometan un acto de corrupción tengan al final una sentencia de que fueron corruptos. Que no haya beneficios procesales. Exactamente. Evitar cualquier beneficio procesal para que tengan su sentencia por corruptos. Y ahora sí, en el artículo 8 constitucional y en el 37 bis, que habla de los servidores públicos, los que son nombrados, por ejemplo, por el Congreso, los servidores públicos electos, el gobernador, presidente municipal, en fin, así como logramos, por eso está aquí el área de oportunidad, porque la Corte, pues me parece, no puede decir en unos casos sí y en otros no. Nosotros logramos en la legislatura pasada pasar la iniciativa 3 de 3 en contra de la violencia política de género. Entonces, cualquier persona que haya sido sentenciada, no importa si está ya libre, si tal, si fue sentenciada en el pasado por violencia sexual, por violencia familiar o es actualmente deudor alimentario, no puede ser candidato a un cargo de elección popular. Y ya vimos casos en el país en donde literalmente los han cambiado después de haber ganado. Entonces no se pueden registrar. Aquí le vamos a sumar no haber sido sentenciado o sentenciada por un caso de corrupción, de alguno de estos 17 supuestos que yo les hablo. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que queremos? Que el costo de oportunidad de cometer un acto de corrupción sea tan grande que a ver si ahora sí lo piensan 2, 3 o 5 veces. Porque luego cometen actos de corrupción en todos los niveles y tienen un acuerdo reparatorio, tienen criterio de oportunidad, tienen una suspensión, pagan una multa, o sea, y entonces no estamos resolviendo nada. Oye, pero tengo 21 años y soy jefe de departamento de una secretaría ahí chiquita en el municipio y pues le tomé dinero a Marco, ni modo, no vas a poder volver a ser servidor público en toda tu vida en el estado de Querétaro al menos. Entonces, me parece que tenemos que tomar este tipo de medidas para ya quitar del centro de la discusión pública la corrupción y empecemos a hablar de capacidad. Porque hoy el centro de la discusión pública es quién es más corrupto que quién y qué partido político tiene a los miembros más corruptos y si Yunes ahora es más corrupto por estar en Morena o era más corrupto en el PAN. Y nadie está discutiendo la capacidad para resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Entonces, debemos de extirpar de raíz este cáncer que tiene el país, que es el tema de la corrupción, y solamente así, con medidas extremas, podemos resolver un problema extremo que tenemos. Ese es el planteamiento. ¿Ya está turnada la comisión, diputado? Sí, hay una comisión que tiene como 18 iniciativas mías, que yo espero que sesione a la brevedad, porque además podemos ser punta de lanza para que otros estados nos copien, Así como en su momento quitamos aquí la tenencia vehicular y fue un gran tema nacional, creo que podemos hablar de la muerte civil en el estado de Querétaro y estoy seguro, con el discurso además que hay de la mayoría de los estados de quienes gobiernan, que pueden seguir el ejemplo de Querétaro de cerrarle el paso a la corrupción, o quien la haga, que la pague y que la pague de por vida. ¿Mañana será sesión pública abierta en el Congreso local? Todas son, por ley, son sesiones públicas abiertas. Que luego lo fumigan y no nos dejan entrar, diputado. Pero la puedes ver por Facebook, por Instagram, por Twitter. Digamos, es pública, obviamente, a través de redes sociales, del canal del Congreso local. Se puede ver y también hay un área de galerías que se le llama ahí al interior donde caben 70, 80 personas por protección civil, también ni modo que entren ahí 3,000 y nos pongamos todos en riesgo, pero si llegas temprano estoy seguro que puedes tener un lugar, si no yo te lo aparto. Bueno, pues nos vemos mañana en el Congreso, diputado. Muchas gracias por haber venido. Vamos a una colaboración y regresamos con más de la información de aquí.